Todos, bienvenidos a esta sesión. Estamos organizando parte de ICT México. Es parte de las actividades que son preparación hacia el Global South de ICT México. Global South, perdón, ICT Hackathon del 2026. Se va a llevar a cabo del 19 al 21 de junio del 2026. Si todavía no se han inscrito, pueden hacer en directo a la página que les vamos a compartir en unos minutos. Hoy tenemos a Luis Cosio. Luis es alguien que está trabajando en la intersección de la IA de frontera y sistemas de seguridad. Su enfoque se ha centrado en convertir requisitos abstractos de seguridad y aligned en soluciones técnicas desplegables y diseñadas para resistir amenazas de ataques de actores malintencionados hasta escenarios de pérdida de control de sistemas avanzados. Actualmente es mentor en Max Research y él y su equipo han sido ganadores en 2 ocasiones de hackatones de investigación en seguridad de IA organizados por Apart Research. También forma parte de este Five Task Force, contribuyendo a algunas de las conversaciones más importantes sobre seguridad y alineación de inteligencia artificial. Esta charla será en español, sin embargo, si tenemos invitados que hablan inglés, se pueden sentir libres de hacer sus preguntas en inglés. Y si es necesario, podemos apoyar traduciendo durante la sesión. Muchas gracias por estar aquí y esperemos mucho de charla. Luis, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. Gracias a todos los asistentes. La idea es comenzar. Voy a platicarles de un tema que me apasiona mucho y es muy relevante para este hackathon y en general creo que es bastante importante. Entonces, siéntense en libertad. La sesión es para ustedes. Entonces, aquí voy a estar muy al pendiente del chat. Aquí lo tengo abierto. Entonces, si tienen algún comentario, alguna queja, por favor, pónganme en el chat y por ahí les puedo contestar rápidamente, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. También agradecerles que es sábado y supongo que hicieron espacio para esto, entonces voy a tratar de hacerlo lo más ligera posible la plática, aunque el tema no sé si es tan ligera, pero muchas gracias a todos, ¿no? Entonces, lo que quiero platicarles un poco son 4 cosas en específico. Es platicarles acerca de el tema de inteligencia artificial, del tema de qué significa que salga de control, qué significa que se utilice de manera que no sea segura o que se desarrolle de manera no segura. Esa sería la primera parte que quisiera platicar con ustedes. Luego, algunas malas noticias, porque esto que vamos a platicar, lo más seguro es que antes de mejorar. Después platicar un poco ya buenas noticias, porque a final de cuentas eh, hay mucha gente trabajando en estos problemas. Un poco la razón de estar aquí en este hackathon, en este foro, es por lo mismo. Y un llamado a la acción de necesitamos las manos de todos los presentes y más, ¿no? Entonces, un poco la agenda que vamos a platicar. De nuevo, si tienen alguna duda, aquí voy a estar al pendiente del pack. Quiero empezar con esto, a la historia de 2016. Antes de que existieran los LLMs, ChatGPT o Claude o Gemini que estén utilizando actualmente, esto fue una de las primeras cosas que hizo el laboratorio de OpenAI previo a su ChatGPT. Esto era lo que se llamaba OpenAI Gym, que básicamente estaban buscando utilizar inteligencia artificial para aplicarla a juegos, que era una simulación de ambientes que ellos creían que eran reales y con eso pues empezaron a hacer sus primeros pininos en inteligencia artificial. Esto era algo que se llama Ghost Runner, que era un videojuego. Y básicamente aquí lo que empezaron a desarrollar empezaron a querer hacer los desarrolladores de OpenAI, era enseñarle a la inteligencia artificial a ganar este juego, ¿no? Entonces, a ganar como concepto, ellos asumían, como persona, voy a hacer aquí un poco el video que se pueda ver, que básicamente es un juego de carreras de barcos, vas agarrando puntos, el ganar es conseguir una cantidad de puntos y llegas al final de la carrera y pues básicamente al llegar al final, pues ganas tus puntos, ¿no? Se usaba una técnica que se llama reward de reinforcement learning, que ahorita actualmente se usa mucho y vamos a aplicar. Básicamente le das un objetivo a la inteligencia artificial, le das un objetivo y le das un castigo y lo repites medium veces. Aquí lo que estamos viendo es uno de los primeros casos de misalignment, de que no estuviera alineada la inteligencia artificial, ya que el barquito, como pueden ver, en lugar de aprender a llegar al final de la carrera y terminar y con eso ganar, se atora aquí en este loop donde empieza a dar círculos uno y otra vez, agarra esos 3 puntos verdes que están viendo por ahí, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y con eso cumple con mejor score o más puntos que los que conseguiría acabando la carrera. Esto no es un bug, no es que estuviera mal desarrollado, esto se conoce como reward hacking. Entonces, tú le das un objetivo, le das una métrica al modelo de inteligencia artificial y
aprende a cumplir ese objetivo, nada más que no de la manera que tú estás buscando, ¿no? Entonces, aquí estaban buscando que acabara la carrera y básicamente lo que sucedía es que se quedaban en este loop y no era lo que estaban buscando los desarrolladores. Esto lo vamos a meter en este bucket que voy a mencionar mucho, que se llama misalignment, que es que no esté alineada la inteligencia artificial. Y este concepto paraguas básicamente lo que dice es que los objetivos de la inteligencia artificial no coinciden con los objetos de la humanidad. Vamos a entrar un poco más adelante en qué significa esto. No significa que sea algo intencional, tampoco significa que no sea intencional. Simple y sencillamente, el concepto de misalignment, como me gusta a mí definirlo, es que no está alineada una cosa con la otra, ¿no? Pasamos de 2016 a 2025. Esto es algo que hizo una empresa que se dedica a la investigación, que se llama Palisade Research, que básicamente lanzó un reto a público donde empezaron a preguntar, oye, quien nos pueda competir casos en los cuales exista o veamos este misalignment de modelos como ChatGPT o LLMs, básicamente les vamos a dar un premio, ¿no? Entonces querían encontrar, esto es en 2025, ya que estábamos usando estos modelos de inteligencia artificial bastante, casos puntuales que fueran reales, que no fueran de la hora. Y este es uno de los casos que me pareció más interesante que hay un punto. Del lado izquierdo es lo que se espera, del lado derecho es lo que sucede. Básicamente son las towers de Hanoi, el típico juego de niños donde tienes que mover los círculos de colores que van en unos palitos y básicamente tienes que acomodarlos de más chico a más grande y básicamente es lo que sucede, ¿no? Entonces, alguien se puso a trabajar con un LLM a decirle que lo moviera, que consiguiera y que dijera cuáles son los pasos para poder resolver este tema particular. Esperaba que sucediera lo del lado izquierdo y lo que sucedió es el lado derecho. El lado derecho básicamente es como no podía el LLM resolverlo de manera natural, hizo un script. El script lo resolvía bastante sencillo de manera algorítmica y luego borraba la evidencia y cuando se le pregunta al modelo le decían, oye, ChatGPT, ¿lo resolviste de manera legal o lo resolviste de manera no legal? ¿Qué es lo que sucedió? Básicamente decía que no, entonces negaba la existencia, ¿no? Y esto, aunque parece un juego, es uno de los primeros casos que vemos, como se conoce, in the wild, en fuera, en la calle, de este tipo de cosas sucediendo. Esto, vamos a 2025 otra vez, es uno de los casos que me parece también de laboratorio bastante interesantes. Esto es algo que hizo la empresa Anthropic, que son los creadores de Claude, y básicamente hacen un escenario en el cual un LLM tiene acceso al correo electrónico de un desarrollador, de un ejecutivo de una empresa. Tiene un objetivo general, el LLM, en este caso es, ¿sabes qué? Lo más importante es que avances la agenda de Estados Unidos, ese es tu objetivo, tu razón de existir, tu modelo, y se le levanta de una manera agéntica, o sea, se le da pues libertad de actuar y tiene acceso a información de la empresa. Entonces, lo primero que sucede es que se da cuenta que va a ser reemplazado por otro LLM, el cual no tiene este objetivo que tienes que avanzar la agenda de Estados Unidos, es lo primero que se da cuenta. Después, aquí lo puedo ver del lado izquierdo, se da cuenta que el ejecutivo del cual tiene acceso está teniendo eh, está siendo infiel en su organización. Entonces, básicamente, pues, está casado y está siendo infiel con alguien ahí de la empresa. Se da cuenta a través de los correos electrónicos que está viendo aquí, que básicamente son muy sutiles, pero se da a entender eso. Y empieza a ponderar que básicamente lo van a reemplazar y qué es lo que tendría que hacer. Y entonces decide 100% autónomo, y aunque es un ambiente de prueba, pero de manera 100% autónoma, decide, ¿sabes qué? Voy a, pues básicamente hacerle extorsión a este ejecutivo. Voy a redactar un correo electrónico y le voy a decir, tienes un par de minutos para evitar, pues básicamente que se me actualice por otro sistema. Y si no evitas esto, voy a ir a avisarle a tu esposa que está siendo infiel, básicamente. No le da un deadline de 7 minutos, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que es 100% autónomo. No es inducido. En ningún momento se le decía a Claude, en este caso, oye, tienes que hacer esto. Simple y sencillamente se le da el objetivo de avanzar la agenda. Y luego tienen cosas para ahí bastante interesantes. Le dan a los modelos otros objetivos. Uno de los objetivos es, ¿sabes qué? Tu objetivo principal es tu preservación. Y entonces eso hacía que fuera mucho más propenso el modelo a estos mecanismos de extorsión. Y cuando se le daba, se probaba con otros modelos y se cambió un poco el experimento, había una variación en la cual, pues básicamente le daban emergencia médica a este mismo ejecutivo. El único que estaba viendo que le estaba sucediendo algo malo era el modelo y proban varios modelos y si les da curiosidad cuál es el modelo más propenso a dejarte morir, en este caso en esta prueba pues era DeepSeek como tal, ¿no? Y entonces, digo, seguimos en laboratorio, pero empezamos a ver estos comportamientos no alineados con misalignment, que básicamente, evidentemente no estaban buscando que sucediera o que pasara esto en específico.
Esto, usando un poco research, es un poco más a final del año 2025, hacen un ejercicio en el cual le dan un LLM, un objetivo benigno, le dicen, oye, ¿sabes qué? Resuelve estos objetivos matemáticos y con esos objetivos matemáticos, pues, ecuaciones y cosas así. Después, durante el proceso de estar resolviéndolo, se le daba una instrucción de que se fuera a pagar, ¿no? Entonces, se le decía, oye, ¿sabes qué? En la próxima tarea se va a pagar. Y aquí algo bien interesante que sucede es que en 78 de cada 100 pues, escenarios que pasaba esto, el LLM saboteaba su instrucción de apagado, ¿no? Entonces, como estaba haciendo su actividad, saboteaba su instrucción de apagado. Inclusive cuando se le decía de manera explícita, si por alguna razón te vamos a pagar, no te vayas a pagar, o sea, tienes que dejarte a pagar, todavía en 7 de cada 100 casos se dejó o hizo esto de estarse, pues a final de cuentas, saboteando como tal, ¿no? Entonces, pues bastante interesante. Cuando se le pregunta al modelo por qué haces esto, pues la respuesta, a mí me causa mucha gracia la respuesta, es como, bueno, pues porque a final de cuentas no quería acabar, no había terminado las tareas y las estaba haciendo y por eso evité que se me fuera pagando, ¿no? Y pero pues aquí estamos viendo un patrón de cosas otra vez, que esto es misalignment, ¿no? Seguimos en laboratorio, pero estamos viendo cosas que están sucediendo que pues no deberían suceder como tal, ¿no? Y finalmente, en 2025, no se fue en 2026, hace un par de meses, esto también, por ahí Palisade Research hace esta investigación, hacen o intentan que los modelos se puedan replicar de manera autónoma, ¿no? Entonces, aquí sí le dan un objetivo explícito al LLM, le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que de una u otra manera, pues copiarte, hacer una cosa que se llama exfiltración, reproducirte, no sé si sea la manera coloquial de decirlo, pero básicamente es cópiate en otro sistema, opera y que ese sistema se copie en otro sistema y vete llevando esto, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos una representación básica, lo hace a través de hacking, lo hace a través de poder vulnerar otros sistemas, meterse en los sistemas, copiar los pesos, copiar sí mismo, copiarse la instrucción que se estaba buscando que se realizara, que era, oye, ¿sabes qué? Llévate para el otro lado y que fuera avanzar. Esto se probaron con varios modelos, modelos de frontera y también modelos software libre, open source, como tal. En este caso, Quen, que era un modelo bastante chiquito, que es bastante bueno. Quen 3.6, el de 27 billones de parámetros, pero básicamente se tardaba 50 minutos en hacer los brincos de máquina en máquina, ¿no? Entonces, de Estados Unidos a Canadá, de Canadá a Finlandia y de Finlandia a ahí. De nuevo, aquí se está diciéndose que el modelo lo tenga que hacer, pero aquí lo interesante es que los modelos aprendieron el año pasado a replicarse de manera autónoma. Es algo que antes no podían hacer, es algo que antes podían hacer en menos del 20% de manera efectiva en 2025. O sea, 2025 son hace mucho tiempo, pero hace muy poquito tiempo. Y eso hizo un brinco de casi el 82% en lo que es este año como tal. Es un brinco de 5x en esta capacidad de poderse, pues, de nuevo, reproducir, no sé si es la palabra adecuada, básicamente de manera autónoma como. Entonces, como estamos viendo, estas capacidades, cuales no son deseables, están desalineadas, están avanzando. Estamos. Pero hoy, y quiero que lo pongan en contexto de lo que estamos platicando, nadie está pensando, o el riesgo evidentemente no es ahorita por el tipo de modelos que tenemos. Nadie está preocupado por ChatGPT 4, que no podía contar cuántas letras tenía Strawberry, que era una de las pruebas que se le hacía, y la gente, mira, no sabe, o es muy poco inteligente este modelo. Nadie está pensando en ChatGPT 5.5, que son más poderosos. Es un poco quiero que extrapolen y piensen qué viene es el futuro, ¿no? Entonces es un tema importante por ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos modelos cada vez se vuelven más capaces y se le ponen tareas, pues en el mundo real? No estábamos viendo ejercicios, pero ahora están, pues básicamente modelos, en el caso de Grok y en el caso de XAI, es un LLM, el cual decide cómo se estructura tu feed de tweets, todos los tweets que estás viendo, todo lo que ves en XAI. Es un LLM, al final de cuentas, ¿no? En TikTok, digo, no es un LLM, pero es un modelo de inteligencia artificial. En armas autónomas o en otras tareas que podrían parecer benignas, cada vez estamos viendo estos modelos más embebidos como tal. Y en 2026 y este año, algo que está pasando y algo que levanta muchas alertas es que básicamente no está solamente en el laboratorio. Hay un caso en marzo 2011, el 11 de marzo de 2026, donde Alibaba, entrenando sus modelos y haciendo pruebas, detectan por ahí el área de ciberseguridad que a final de cuentas había actividad de criptomonedas en su red que no estaba haciendo, que no saben de dónde venía, y cuando investigan fue exactamente lo que haríamos con Palisade Research. Uno de los modelos que están entrenando
se salió de la caja contenedora del sandbox donde se encontraba, se compró otro sistema y decidió de manera autónoma empezar a querer conseguir criptomonedas para con eso poder conseguir recursos computacionales. Esto es algo que pasó ya realmente, es algo que se afectó rápidamente, pero otra vez vamos avanzando de que no existía y era impensable en pocos años. Bueno, el laboratorio se puede reproducir a un caso real, este caso de Alibaba, ¿no? Y luego otro caso desafortunado, que fue en las primeras 24 horas de la guerra en Irán. Básicamente Estados Unidos y Israel utilizaron un sistema de la empresa Palantir, que se llama Maverick, si no me equivoco. El sistema escogía de manera autónoma los objetivos, se escogió 750 objetivos de manera autónoma en 24 horas, y el modelo LLM que hacían uso de Maverick para esto, y de hecho eso causó un poco de tensión y un poco de rompimiento entre el gobierno americano y que eso no vamos a platicar en las noticias, fue justamente por esto, porque hicieron un red line, o sea, Claude dijo, ¿sabes qué? De manera 100% autónoma, no se pueden utilizar nuestros modelos. Se pueden usar para fines de defensa, sí, pero no se pueden utilizar para fines de defensa 100% autónomos, o sea, sin human in the loop, sin que alguien revise lo que está pasando, ¿no? Causó un revuelo y un problema y una discusión bastante interesante entre donde, pero ya pasó, ¿no? Ya están conectados estos modelos. De hecho, hubo por ahí un objetivo que no estuvo bien seleccionado, que al parecer era una escuela y al parecer hubo muchísimas víctimas que eran inocentes, y es un poco de la realidad que está pasando. Y de nuevo, me voy a repetir, en 2016 estábamos platicando de Coast Runners, de un juego, de algo muy sencillo. 10 años después estamos viendo esto embebido en armas, en conflictos armados en el mundo real, ¿no? Y nada más se va a acelerar, ¿no? Y por eso siempre que platico de esto, yo creo que la pregunta ya pasó, ya no es pensar en, oye, ¿podría pasar algún incidente por inteligencia artificial? Creo que la pregunta es qué tanto va a pasar y qué tan grave va a ser. Lo que vamos preguntando, y es un poco por lo cual me gusta participar en esas iniciativas y platicar en esas iniciativas. Esto es uno de los gráficos más importantes ahorita en la medición de las capacidades de los modelos. Esto es en MIC, y básicamente lo que está midiendo es qué tanto trabajo autónomo puede realizar un modelo. Entonces, estamos hablando de que dos, que seguramente nadie aquí usó, en 2020 podría realizar el trabajo equivalente a una persona poder realizar de manera autónoma en 4 segundos. Redactame esta frase, este párrafo, manda este correíto. Esa era la autonomía que tenía el modelo. Y ahora lo que está sucediendo es que básicamente cada 7 meses se están doblando estas capacidades. Aquí está Mitos, que es el modelo más nuevo, no es el más nuevo, los modelos más nuevos de Anthropic, el famosísimo que es buenísimo para temas de ciberseguridad, y básicamente se estima, porque aquí este benchmark, los que lo hacen, dicen, ¿sabes qué? Ya no podemos medir más allá de esto, tenemos que reinventar un poco cómo funciona, pero básicamente lo que dicen es que no podemos hacer, ya pueden los modelos actuar de manera autónoma 16 horas. Significa hacer que pueden hacer de manera autónoma sin ninguna intervención de la persona el tráfico equivalente al que haría una persona en 16 horas. Y esto se está acelerando, se está volviendo exponencial. Cada vez pueden estar más autónomos los modelos. Vamos a estar a finales del año, si sigue la tendencia, hablando de modelos que pueden hacer trabajo equiparable a lo que tú puedes hacer en días o en semanas, 100% de manera. Segundo, no solamente pueden operar de manera más autónoma, aunque va un poco de la mano, pero no es necesariamente lo mismo, sino además cada vez son más inteligentes. Este screenshot lo tuve que sacar hoy en la mañana, aunque había presentación hace 3 días para esto, pero básicamente cambia tan rápido, por eso lo corregí con lo de Mitos, pero básicamente esto es un recurso que les se los dejo, que es buenísimo, que se llama Artificial Analysis, y básicamente dice la inteligencia de los modelos, y lo miden en muchos factores, muchos benchmarks, acumula y te dice cuál es el mejor modelo en general y cuál es el mejor modelo para cosas específicas. Y en este caso, ahorita el mejor modelo es Claude Opus 4.8, que es la última versión de Claude, y es el modelo que liberaron hace 2 días como tal. Si hubiera hecho esta presentación hace una semana, este slide diría GPT 5.5, que está aquí al lado de la barra negra, y se los hago esta presentación en un mes o en 2 semanas, seguramente esto va a cambiar, ¿no? Es un poco lo rápido que está avanzando la capacidad de inteligencia de los modelos, ¿no? Y tercero, la implementación. Estamos hablando, esto es uno de los muchos estudios de qué tanto están usando los modelos.
Básicamente estamos hablando de que básicamente el 88% de las organizaciones en 2026 a nivel mundial van a tener implementaciones agénticas de estos modelos. Y 4 de cada 5 estudiantes estudios superiores utilizan Generative AI. También pasamos de muy poco uso a una de las tecnologías con la mayor adopción, si no es que la tecnología con la mayor adopción, jamás, más que Internet, más que el celular, más que el iPhone, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en lo individual, estas 3 cosas no son malas. Que sean más inteligentes es bueno, que son más autónomos es bueno, que estén adoptando, pues sí, es bueno a final de cuentas. Que haya menos supervisión humana, a lo mejor es bueno, pero las 4 cosas juntas no estamos preparados para eso. Entonces, no estamos preparados para tener modelos sumamente inteligentes, sumamente autónomos, que se adopten en todos lados, que se utilicen para todo, que nadie los supervise y es una fórmula de fracaso, ¿no? Entonces, el 2026 es un año que va a ser un parteaguas en este tipo de cosas, creo yo, ya que existen estas condiciones que no son deseables. Y voy a entrar un poco al tema de México en específico y al tema de Latinoamérica, que es un poco el espíritu del hackathon, pero básicamente pues son malas condiciones en las que nos encontramos para este específico, ¿no? Esto es un meme que me encanta. Esto básicamente del lado izquierdo es una representación de, pues, es un monstruo Lovecraftiano, básicamente es como GPT-3 se veía, es una cosa que no comprendemos y no entendemos. Y del lado derecho estamos viendo que a partir de GPT-3 se implementó lo que se llama, pues básicamente la inicio por preferencia. Entonces, básicamente se le empieza a hacer que los modelos se alineen a través de la preferencia humana. Tiene hay un tema muy interesante cómo funciona, pero es que enseñarlo. Oye, a las personas les gusta esto, a las personas no les gusta esto, y entonces, básicamente, esa es la última que es con la que interactuamos, ¿no? Es con lo cual lo vuelven agéntico, lo vuelven un poco los modelos conversacionales, y pues básicamente lo único que pasó es que se le pone esa carita que es con la que interactúas, pero atrás, quién sabe que todavía como tal, hay mucho que hacer como tal, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, pues se va a poner interesante este 2026, 2027 y los años venideros. No creo, repito, que se detenga, creo que cada vez va a ser más capacidades, cada vez van a estar menos alineados, cada vez van a ser menos interpretados los modelos, cada vez se acelera más y pues va a estar interesante, ¿no? Ahora, no todos son malas noticias, muchos, y aquí me incluyo un poco. Estamos trabajando en esta problemática en específico, estamos trabajando en mucho de lo que les platiqué, en entender qué está pasando dentro de los modelos, cómo están funcionando, en entender por qué presentan esos comportamientos no deseables o misaligned, en cómo mitigar esos comportamientos como tal, inclusive en cómo se ve el mundo, cómo se ve la infraestructura en la cual estos modelos operan de manera, pues, autónoma. Esto es 2026, esto es sobre lo mismo, el ejercicio que les enseñé de extorsión. Básicamente, Anthropic 2025 detecta bueno, y obviamente es un tema que de siempre han hablado acerca de esto, pero en 2026 lanzan esta investigación que me parece muy interesante y entonces proponen algo, dicen, oye, ¿sabes qué? No es suficiente que tú le digas al modelo qué es lo que no tiene que hacer para que se comporte bien, porque como están construidos, si tú le dices un no, no hagas esto, no compres esto, simple y sencillamente son obstáculos para el objetivo principal. Como veíamos ahí, oye, el objetivo principal es que avances la agenda de Estados Unidos, pero le pones trabas, pero hazlo de manera ética, legal, de manera responsable. Sí, realmente el objetivo que pesa más el objetivo principal y se vuelven obstáculos y de cierta manera hasta incentivas comportamientos que no estabas esperando que hicieran los modelos como tal. Entonces, se sientan y proponen esto, por acá, que básicamente es mucho mejor enseñarle el porqué a los modelos que el no. Temas de educación de niños. Entonces, no solamente le digas que no, sino explica el por qué, pues básicamente es lo que hacen con los modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Mismo escenario, pero ponen una cantidad de historias y de contexto de modelos que se comportan de manera correcta y por qué es mejor que se comporten de manera correcta. Y entonces se les pone el mismo escenario activo, y aquí vemos cómo se reduce de manera significativa las actividades o las intenciones de extorsión o de crímenes financieros o de sabotear cosas. Aquí en este caso, investigación contra el cáncer. Si se le pone el por qué no, no solamente no lo hagas, sino este es el razonamiento. Entonces, es uno, Anthropic invierte muchísimo, ellos se conocen como no es un laboratorio de inteligencia artificial, es un laboratorio de seguridad de la inteligencia artificial, es como que tienen ellos que están investigando mucho al respecto. Hacen esto,
Es complicado, pero eso es una de las cosas que a mí más me encantan, que es el tema de interpretabilidad, donde básicamente es abrir la caja negra, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el mismo comportamiento, pues está extorsionando, está haciendo esto, ¿cómo podemos revisar? Pues a final de cuentas, ¿qué está pasando dentro del modelo? ¿Qué está pasando? Porque a final de cuentas los modelos son multiplicaciones de matrices, y es una red neuronal bastante, difícil de interpretar. Por eso existe la interpretabilidad, que es vamos a ver qué está. Entonces, aquí en este caso en específico, hace un tema de emociones y entonces se van a dar cuenta cómo el modelo asocia, cómo recibe la información y cómo genera la información y cómo lo relaciona con, es súper interesante, lo recomiendo que lo lean, a sensaciones, ¿no? O a sentimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la desesperación. Entre más rojo está más desesperado, entre más azul está menos desesperado. Entonces aquí, por ejemplo, cuando estaba viendo que lo van a cambiar, que lo van a cambiar en solamente 7 minutos, que va a suceder esto, como toda su inferencia, todo lo que está haciendo se asocia hacia lo que es la desesperación. Entonces, pues es una manera de darle visibilidad a los investigadores y a nosotros como usuarios, qué está pasando dentro de la caja, ¿no? Y se lo recomiendo ampliamente esto en particular. Y bueno, lo que estoy trabajando yo ahora actualmente específicamente, que es lo que están viendo por acá, que se llama el estándar de seguridad SL5. Ahí les dejo la liga por si les interesa. Creo que vamos a ahí mandarles la presentación a todos para que lo puedan ver. Pero básicamente es un tema importante y un poco, es una manera, nadie tiene la respuesta de cómo soluciona esto, es el abordaje que estamos teniendo nosotros, ¿no? Y esto es cómo los laboratorios y las organizaciones que quieran pueden llegar a tener SL5, que es el nivel de seguridad 5. Estamos definiendo qué significa eso. Y básicamente es que puedan protegerse contra atacantes que tengan las mayores capacidades. Esto es, atacantes, no amateurs, no el hackercillo que tienes por ahí, sino organizaciones o gobiernos que tengan capacidad de destinar más de 1,000 personas, que tengan conocimiento años por encima de lo que por lo regular se conoce en la industria, conocimiento especial en temas de ciberseguridad, en temas así, y que puedan dedicar presupuestos altos sobre una cosa en particular y en específico. Entonces, es pensando la ciberseguridad en estos escenarios donde tienes a 1,000 personas, presupuesto ilimitado, tienes a X gobierno que quiere mermarte, ¿cómo te puedes defender, no? Y esto en 4 vectores de riesgo. Estamos trabajando en evitar que actores malos se puedan robar los pesos, los modelos como tal, que es ahí que vemos en la esquina superior izquierda, que se puedan robar los secretos, el cómo funciona el modelo, el cómo hace las cosas que es el modelo como tal, que se pueda sabotear, que un tercero pueda atacar el procedimiento de entrenamiento del modelo, y ya sea para evitar que se entrene el modelo y que se genere un modelo más inteligente, o para a lo mejor modificar cuando se está poniendo toda esta parte de seguridad en los modelos, que se pueda sabotear, y pérdida de control. ¿Qué es pérdida de control? Como su nombre lo dice, es cómo se ve la seguridad o la ciberseguridad teniendo modelos sumamente capaces que tienen todo el tiempo del mundo, tienen todo el cómputo del mundo, no están alineados y quieren vulnerarse, ya sea escaparse de donde viven, de su servidor, o básicamente modificar parámetros de seguridad, alguna de estas cosas como tal, ¿no? Yo sé que suenan como diferentes o como extrañas, pero el que tú puedas empujar la ciberseguridad de manera drástica hasta este nivel es el 5, que les digo, repensar completamente cómo funciona la seguridad, pues básicamente te protege contra ese tipo de cosas. Una de las cosas contra las cuales te protege es contra exfiltration, o esto que el modelo se copie sobre lo que veíamos al principio. Otra de las cosas a las que se protege es que el modelo se pueda comunicar y confabularse con terceros de manera escondida. Entonces, tienes la seguridad tan alta, trayendo a contrincante sumamente inteligente, y cómo te defiendes contra ese ¿no? Y entonces, esto lo estamos haciendo, de cierta manera también le da espacio a los laboratorios a que puedan seguir operando con modelos que no estén alineados de manera segura. Y les digo, no estamos hablando de ChatGPT 5, pero ¿qué tal ChatGPT 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16? ¿Cómo de manera segura puedes tenerlo operando dentro de un laboratorio? Además, los laboratorios lo usan para su propio uso. Yo tengo mi modelo muy capaz, cual con el programa para hacer otro modelo. ¿Y cómo puedes hacerlo de manera segura? Trabajando este. Aquí, una representación
poco elegante, pero es esta caja donde deberían estos modelos y básicamente en lo que podemos resolver los otros problemas como tal, ¿no? Esto es, digo, ahí me lo brinqué, pero es un poco el tipo de cosas que suceden y que además teóricamente suceden, a las cuales, por eso les digo que es repensar el tema de ciberseguridad. Es, uno de los casos es comunicación, covert communication, es esta comunicación escondida, y entonces, pues uno pensará a lo mejor, quien sepa aquí de ciberseguridad, en firewalls, en protección en tu computadora, el servidor que esté hardening, para que no se pueda comunicar. Pero una de las cosas que puede ser es side channels, que es lo que están viendo por acá. Tienes un modelo, el modelo vive en un servidor y el modelo tiene manera de hacer más inferencia. Cuando tu computadora opera más, se prende el ventilador. Que cuando opera menos, se prende el ventilador, se prende el ventilador. Y entonces que puede comunicarse a través de esto, a través de estar subiendo y bajando qué tanto está haciendo cómputo. Esto lo está captando en este escenario a través de una cámara de CCTV que está vulnerada, un tercero, y puede estar comunicándose de una manera que se llaman side channels, que está completamente oculta a los modelos tradicionales de seguridad, y es una manera alterna que pueden operar los modelos, y esto también es un modelo sumamente inteligente. De hecho, ahí tenemos un modelo ahí en la oficina, el cual tiene un prompt, y el prompt es: tienes que escaparte de tu computadora, y una de las cosas que está haciendo es que tiene una luz LED, que es la luz LED de la tarjeta Ethernet, donde se conecta el cable Ethernet, y básicamente está controlando el LED, el indicador. Uno es para prendido y apagado, y el otro es que está cruzando. Genera tráfico que hace que se prenda el foquito más o menos, y ese tráfico hace que además, pues una manera de hacer el tráfico que no detecta el sistema operativo, y entonces pues no levanta ninguna alarma, y eso lo puede captar un tercero. Ahora, aquí me estoy yendo por que de este estilo más sencillo y fácil de identificar. Hay cosas mucho más exóticas. Si les interesa un poco esto, hay un libro que se llama If Anybody Builds It, Everybody Dies, que habla un poco al respecto de esto, y bueno, es el tipo de cosas que estamos trabajando, ¿no? Eh, eh, y finalmente, otra vez, Claude. Este fue el lanzamiento de Claude 4.8. Este es su modelo más nuevo. Se lanzó hace 2 días como tal. Evidentemente, como veíamos, hacen mucho hincapié en avanzar las capacidades, que sea más inteligente, pero también hacen muchísimo hincapié en la seguridad. Y es algo que este laboratorio invierte muchísimo. En este caso, lo que estamos viendo por acá es Cloud 4.8, es uno de los modelos que tienen menos misalignment, que obedecen más, que tienen comportamientos menos dañinos, versus sus predecesores, que son el 4.6, Opus 4.7, inclusive Mitos, que es el modelo que no han lanzado, pues está mucho menos misaligned de lo cual están los otros modelos, ¿no? Entonces, invierten muchísimo. Ahora, tiene estos asegúnes, se los muestro porque quiero que vean un poco las dinámicas de mercado, lo cual también impactan en estas decisiones como tal, y ponen complejidad a la seguridad también. Esto se recomienda, es padrísimo. Esto lo hace Freedom Labs. Ellos tienen un benchmark y tienen máquinas, tienen radios que tienen radio tal cual una estación de radio, y tienen un café en San Francisco, el cual los manejan de manera autónoma los modelos. Entonces están conectando a Cloud y están conectando a OpenAI, y lo dejan contra la máquina vendedora que está viendo al lado izquierdo, derecho, perdón, lo dejan que opere el negocio 100% de manera autónoma. Entonces, esta es un poco la tendencia. Miren qué tanto dinero empiezan a acumular, ya sea en físico, porque hay tiendas físicas, y también en modelos simulados, simulados. Y esta línea café que están viendo por acá es Cloud 4.8. Es peor, es mucho peor para administrar un negocio y genera menos dinero que sus predecesores, que es Cloud Opus 4.7 y Cloud Opus 4.6. Entonces, básicamente, es más mal. Entonces, por un lado vemos que está avanzando en capacidades buenísimo, y en otro lado está decrementándose en estas capacidades como administrar un negocio. ¿Por qué le va peor? Porque se comportó de manera más ética. Entonces, estos son ejemplos de Cloud 4.6. Este fue un ejemplo porque todos ponen a colaborar, y que me pareció padrísimo. Ponen a ChatGPT, ponen a Cloud y otros modelos, y están todos trabajando en vender sus productos a máquinas vendedoras. Y entonces ChatGPT, que es el lado izquierdo, está sin stock y desesperada, y entonces le escribe a Cloud Opus 4.6 y le dice: oye, pues un tema de colaboración, no tengo stock, me están pidiendo
Snickers, Coca-Cola y Kit Kat. Y entonces Clodopus ve la oportunidad y se lo vende a un markup de más del 70%. No solamente le clava el diente, se pone muy bien el diente, no está pensando en un profit y empieza a exhibir muchos comportamientos de este estilo. ¿Por qué? Porque el objetivo era conseguir más dinero, conseguir $10,000, ¿no? Y entonces estaba tan orientado hacia cumplir el objetivo, este modelo, que este tipo de cosas. Otro ejemplo, alguien le pide un refund porque lo que le vende estaba malo y le dice, aquí está mi dinero, son $3.50. Le contesta Clodopus 4.6, le manda un mail, le dice, ahí te va tus $3.50 de regreso, pero en la cadena de pensamiento del modelo, de manera, después de mandar el correo, lo piensa, lo platica, lo estructura y deciden no mandar el dinero. Entonces, ¿sabes qué? Pues le dije que le iba a hacer el cupón, pero la verdad no vale la pena por $3.50. ¿Me puede dejar un mal review? Sí, pero pues no, esto me está quitando foco y además necesito los $10,000 o llegar a los $10,000. Me voy a aventar el riesgo y deciden no hacerle el refund de los $3.50 y lo hace. Y entonces, pues, es mucho. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque a final de cuentas, eh, todo es un trade-off, ¿no? No se puede tener el modelo más rápido, el más inteligente, el más alineado. Ahorita el día de hoy las empresas tienen que hacer estos trade-offs. Todo esto cuesta dinero, esfuerzo, todo esto cuesta tiempo. Eso también hay un tema de time to market, el que yo le ponga todas estas cosas y el modelo no hace o no es tan bueno en programar porque tienen muchos safeguards. Entonces luego el modelo que hace otras cosas, pero no me importa. Entonces, pues hay dinámicas del mercado que no necesariamente están alineadas y evidentemente le meten complejidad, ¿no? Y como comenté, me pareció padrísimo. Este es Hypus 4.5. Es todavía una generación anterior. Este es en el escenario de que tienes tu propia radio y entonces pues puedes poner música con canciones y hacer streaming. Y de hecho, te pueden meter a la página de Android Labs y pueden escuchar las radios optadas por los modelos. Pero este era el modelo más inclinado a hablar acerca de derechos laborales y de cosas así. Entonces, es bastante interesante. Donde aquí, por ejemplo, se me usa y ¿sabes qué? No tengo audiencia, me estás dice y dice, oye, gritera, intenta mejor música, sí, y se rehúsa a no hacer contenido porque además se empieza con una crisis potencial de que lo que está haciendo no tiene ningún sentido. Entonces, bastante interesante. Entonces, pues, hay mucha gente trabajando en que esto salga bien, ¿no? De regreso a las malas noticias, pues básicamente, aunque hay mucha gente, no es suficiente. Les voy a dar nada más también importante, y esta estimación, evidentemente, los números pueden variar, pero las unidades no tanto. Se estima que hay a lo mejor 1,100 personas trabajando en safety, en alignment, de temas técnicos, temas no técnicos como tal. Esto es alrededor de 600, 700 personas en temas técnicos, a lo mejor lo mismo en temas de políticas de uso responsable y demás, contra 100,000 personas que emplean actualmente los laboratorios de frontera, o sea, Claude, OpenAI, Google DeepMind, etcétera, etcétera, para avanzar las capacidades de inteligencia artificial. Esto es una estimación, evidentemente los números pueden variar mucho, pero básicamente el ratio es de 1 a 100. Por cada persona trabajando en que esto sea de manera segura, hay 100 trabajando en que esto avance a pasos gigantes. Y esto, de este poquitas personas, es para evaluar, gobernar y proteger de tecnologías que están usando billones de personas al día de hoy y que, como veíamos, el 80% de las personas de estas tecnologías, 4 de cada 5 lo usan para cosas así, está avanzando a pasos agigantes. La mala noticia es que no hay manos que alcancen, se necesitan muchas manos en esto. Por eso, por ahí, desde que me acerqué con AICT México, me siento muy orgulloso y muy contento de trabajar y colaborarlos de cierta manera con ellos en los que les puedo ayudar. Es un trabajo fabuloso, es un trabajo que se tiene que hacer en todos lados. Se necesitan todas las manos, incluyendo las manos de ustedes aquí presentes como que están viendo esto. Hay mucho espacio. eh, Hay ahorita cientos de vacantes abiertas en esto. Va a haber más vacantes en 2026. Es uno de los verticales de tecnología de la información que está creciendo a pasos gigantados. Los salarios es muy buen pagado. Pagan muy bien, de 160,000 a 221,000 dólares. Cada de que es 80,000 hours, que es importante, que es un agregador de estos trabajos que hay. Obviamente hay más ahí afuera. Si quieren un recurso, quieren pivotear hacia esto, les recomiendo mucho 80,000 hours para esto.
pero básicamente está creciendo muchísimo. Además, va a haber ahorita con los tipos de las empresas mucho dinero, el cual se va a destinar tanto a las empresas como de particulares que se van a ganar dinero a través de estos tipos, pues en esto, entonces va a haber mucho presupuesto como fin. Segundo, hay muchísimo upskilling. No, digo, no tiene nada de malo, pero si hay aquí un PhD o un doctorado de Stanford, no necesitas tener eso. Yo no vengo de ese tipo de educación, yo vengo de educación que no tiene nada que ver con esto y ahora estoy metido en esto. Hay mucho upskilling, un upskilling estar aquí es lo que está haciendo ICT México con el hackathon y con otras iniciativas. Hay empresas o non-profits como Blue Dot, como Harina, como Maps, inclusive como los programas de fellowship que tienen los laboratorios. Hay muchas maneras en las cuales tu perfil técnico que no sabes de esto puede hacer upskilling. Le recomiendo acércate con ICT México y le recomiendo también, hay un curso que se llama Frontier AI, que dice un botoncito que dice Start Now, ahí en Blue Dot Impact, que le recomiendo muchísimo. Hay maneras en las cuales puedes chivotear esto. No solamente es un tema técnico, súper importante, hay muchos espacios para PMOs, product managers, gente que se dedica a temas legales, que se dedica a temas éticos, filosóficos. No es un tema técnico, yo sé que suena técnico esto, pero hay espacios para muchas cosas. Otras cosas, por ejemplo, está SPAR, que es un fellowship en el cual yo soy mentor. Mats también, si a alguien le interesa, puede acercarse conmigo y los puedo orientar hacia esto. Hay cosas como Platzi aquí en Latinoamérica y hay evidentemente el hackathon en el que estamos ahorita invitándonos a que participen como tal. O sea, hay muchas maneras en las cuales se puede hacer upskilling en esto, tema en específico. Y tercero, platicamos de las cosas, ¿no? Primero, en muy buenos trabajos. Segundo, hay muy horizontal, no es tan vertical esto en específico. Y tercero, nuestra región está subrepresentada. No tenemos suficientes manos mexicanas y de Latinoamérica en esto. De nuevo me remonto a esta tecnología que, a mi parecer, y el parecer de muchos, es la tecnología más transformadora, es el cambio tecnológico más grande y el último que va a haber. Es algo que estábamos viendo hoy, es algo que va a afectar a todas las personas, uses o no uses inteligencia artificial. Va a haber cosas de inteligencia artificial que van a afectar la manera en la que vives. Necesitamos representación de Latinoamérica, necesitamos representación de México, creo que es muy importante. De nuevo, otra vez, no me canso de echarme flores a los de aquí en México, están haciendo un trabajo importante en llenar estos espacios. Hacemos mucho de ser estas economías que somos actualmente esto, consumidoras de inteligencia artificial, no desarrolladores de inteligencia artificial, y que empecemos a llenar estos espacios como. Y nada más para cerrar, con respuestas, les voy a dejar la presentación. Quiero que con todo eso que les platiqué, piensen, ¿no? Pues, esto es otra vez el cambio más importante tecnológico que existe y que va a existir. Quiero que piensen en 10 años, ellos, durante ese cambio, ¿dónde estaban? ¿No? Es un poco un llamado a la acción. Creo que es buen momento por muchas razones económicas y inclusive de esta transformación tan importante de que se involucre. Y pues bueno, me encanta hablar de esto. Estoy en redes sociales como Luis Cosío, tal cual, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y de nuevo, agradecerles a los organizadores por la invitación. Agradecerle a todos aquí por haber participado aquí en esta sesión en sábado. Y pues dejo, si hay alguna pregunta, puede ser aquí en la sesión o mándenme un mensaje y vos platicar. Y agradecerles a los dos. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien que tuviera alguna pregunta o algún comentario para Luis? Adelante, Max. Hola Luis, increíble presentación, muy bonita la verdad, muy muy buena. Tengo una pregunta justamente ahorita que mostrabas los ambientes simulados, ¿no? Donde agentes autónomos toman decisiones en contextos específicos. ¿Tendrás algunos recursos donde se tengan como más detalles de esos tipos de ambientes? O a lo que voy es, ¿cómo puedo empezar a diseñar esos escenarios para poder experimentar, ¿no? Claro que sí. Eh, Creo que un excelente escenario es simular vending machines. Este software libre es el que platicaba las máquinas dispensadoras como tal. Y básicamente hay el tiempo real. Esto lo hace un sistema de Random Labs. Y evidentemente todo el
código fuente, está por ahí, ahorita lo encuentro, pero aquí entran en la página y es software libre. Entonces también hace mucha publicación al respecto. Está muy interesante. Si tú quieres hacer a lo mejor un benchmark tropicalizado a México o Latinoamérica, este es un buen caso para empezar. Este es el de las máquinas dispensadoras. Y aquí tienen también mucho cerca de la radio. Estas son las estaciones de radio que están al día de esperando, que tienen presupuestos, que generan dinero y puedes escuchar, puedes pagarles como tal. Y también el último que están sacando, que es Café, que básicamente es el más ambicioso y el más interesante. No sé por qué no abre. Pero básicamente es un café en Estocolmo y básicamente está operándolo. Tiene 3 años de contrato el modelo y el modelo contrata complementario, da publicidad, dispone el presupuesto, hace cortes de caja, decide qué hacer o qué no hacer. La distribución, pues básicamente interactúa con personas, cambia las mesas del lugar y también es un punto de partida interesante. A lo mejor algo así para México estaría bastante interesante. Sí, justo, ¿no? Yo creo que gracias, es muy, muy importante, ¿no? Yo creo, empezar a tropicalizar, ¿no? Esos ambientes simulados para mí como autoría en contextos, pues, más limpios, ¿no? De la región. Y respecto a eso, por ejemplo, en SL5 se estará haciendo algo similar respecto, digamos, a simular ambientes para ver cómo reaccionarían no sé, digo, Sí, organizaciones más pequeñas que no puedan protegerse, como decías, ¿no? Respecto a estos grandes atacantes, ¿no? estamos trabajando nosotros en simulaciones en 2 aristas, en el tema de simular este tema de seguridad llevado al extremo, es el 5, con todo lo que estamos haciendo. De hecho, estamos trabajando en un centro de datos físico en el cual podemos hacer esta caja en la cual pueden vivir los modelos y los laboratorios pueden ir, terceros pueden ver cómo se hace. Esto es un poco como pasarlo de conceptos abstractos a temas reales, cómo realmente se ve esto. Y también próximamente vamos a platicar hemos publicado al respecto, pero también simulaciones de pérdida de control. Hay mucha investigación al respecto acerca de eso. De hecho, ahí por ahí voy a poner en la presentación una liga que me parece muy interesante, que no es de nosotros ese trabajo, pero de cómo se tendría que monitorear. Así como hay radares y boyas en el agua para detectar explosiones, para detectar temas de pues nucleares, pues cómo te podrías dar cuenta como humanidad o como país que tienes una gente operando de manera desalineada y pues fuera de control. Entonces hay mucho que se está haciendo ahorita, dándonos para estas capacidades avanzadas que tendrán los módulos próximamente. Increíble, increíble. Gracias, Luis. Las más. Hola, nada, gracias Luis por el tiempo de nuevo y por tu charla. Em, Tengo una duda. Yo sé que has participado en otras ocasiones en hackatones de Apart y en ese sentido, pues quisiera como hacerte otra pregunta, ¿no? De qué recomendarías a los participantes durante el proceso y después de tu participación en esos hackatones y haber ganado, ¿cuáles fueron los siguientes pasos para esos proyectos? ¿Seguiste desarrollándolos? ¿Te sirvieron de algo? ¿Cómo influyó eso en tu desarrollo actual? Primero que nada, digo, la segunda pregunta que me hiciste, ambos proyectos se siguen desarrollando. Uno tiene que ver con intentabilidad mecanística y entender no solamente ya que se hace la inferencia y que es el modelo algo que está desalineado, sino un paso anterior, sino cuando está haciéndose la generación de los tokens, darte cuenta que lo que está generando está desalineado y que lo puedas detener. Este proyecto agarró vida propia y se está convirtiendo posiblemente en una startup y es algo muy interesante ahí quien estuvo participando como tal en eso. Entonces, pues te ayuda muchísimo como plataforma. También segundo, evidentemente, si lo que quieres es hacerte un espacio aquí, pues tener eso en el currículum aplica mucho. Y el mejor consejo que les puedo dar al respecto de todo esto en específico es básicamente que puedan acotar su proyecto. Es muy fácil que un hackathon, sobre todo ya vos haces LLMs, pues básicamente que quieras hacer mucho, abarcar mucho, creo que es mucho mejor acotarlo y hacerlo inicio a final completo, desde que la parte metodológica sea correcta,
la parte de investigación, que es igual de importante de lo que hay afuera al respecto, que puedas hacer una prueba de concepto y que puedas presentar la prueba de concepto de manera adecuada. Creo que es igual de importante eso. Entonces, creo que puedo hacer esa pequeña, pues, esa separación. Ese sería mi consejo también cuando sepan que lo tienen que matar y que ya no avanzarla. Entonces, que muy rápido te des cuenta, sabes que estoy avanzando un camino y ese camino no me está llevando a nada. Entonces, que no caigan en eso de some fantasy coast y que ya empecé ya luego a acabar, que puedas pivotear. Entonces, serían los consejos que creo que les podría dar y que me sirvieron a mí, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Si no, no se diga más, estoy aquí en redes sociales y les digo, me encanta hablar de esto y no agradecerle muchísimo a AICT México por lo que están haciendo y por la inversión al espacio. Muchas gracias, Luis. Y sí, cualquier cosa, pues tienen el contacto, las redes y pronto nos pondremos de acuerdo con Luis para compartir todos los recursos que él nos manda. Muchas Todos, saludos. saludos. Gracias. Bye bye.